A sus 54 años, Alejandro Fernández, el hombre que heredó el trono del mariachi, ha decidido hablar, y lo que dijo dejó al mundo sin aliento. Por décadas, su voz ha llenado estadios, pero su silencio fuera del escenario siempre habló más fuerte. ¿Qué pasó realmente con su padre, Vicente Fernández? ¿Fue cierto que estuvo a punto de desheredarlo por su estilo de vida? ¿Y qué hay de las relaciones, los rumores, los escándalos que lo han perseguido durante años? Hoy, por primera vez, el potrillo rompe el silencio, y lo que revela va más allá de cualquier titular. Esto no es solo una confesión, es un ajuste de cuentas con su pasado, con su familia y con todo México. Quédate, porque estás a punto de escuchar la historia que durante años intentaron mantener en secreto. Aquí comienza la verdad detrás de Alejandro Fernández. Durante años, Alejandro Fernández ha sido mucho más que una figura del espectáculo. Ha sido un símbolo de la música mexicana, una cara familiar en cada rincón del país y al mismo tiempo un misterio envuelto en polémica. Aunque su carrera ha brillado con fuerza, su vida personal ha estado marcada por sombras, rumores y titulares que parecían salidos de una telenovela. Desde sus elecciones de vestimenta hasta sus relaciones personales, pasando por accidentes extraños, momentos embarazosos en el escenario y declaraciones que incendian las redes. El potrillo ha estado en el ojo del huracán una y otra vez. Pero algo ha cambiado. Ya no se trata solo de escándalos y fotos virales. Ahora Alejandro ha decidido hablar, abrir el corazón y enfrentar cada rumor, cada crítica, cada palabra dicha a sus espaldas. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo motivó a contar su versión de los hechos después de tanto tiempo? Este video no busca juzgar, sino entender, porque detrás del artista está el ser humano, y hoy conoceremos su verdad, esa que muchos han querido callar, pero que ahora, por fin se atreve a gritar. Desde que nació, Alejandro Fernández estuvo destinado a vivir bajo los reflectores. Hijo del legendario Vicente Fernández, el charro de Huentitán, su camino parecía trazado, continuar el legado musical de la dinastía Fernández. Sin embargo, lo que parecía una bendición, pronto se convirtió en presión. Aunque heredó la voz potente y la presencia escénica de su padre, Alejandro no siempre encajó en el molde que Vicente había forjado con tanto celo. Mientras el patriarca representaba la figura clásica del charro mexicano, viril, tradicional, imponente, Alejandro prefería una expresión más libre, más moderna, más suya. En sus inicios, incluso soñó con ser arquitecto, pero la música lo llamó con fuerza, y al subirse al escenario, ya no hubo vuelta atrás. El público lo aclamó, pero su padre observaba con una mezcla de orgullo y desconcierto. Las tensiones comenzaron a crecer, especialmente cuando Alejandro empezó a romper con la estética tradicional, optando por looks más urbanos, actitudes más relajadas y una vida que no siempre coincidía con la imagen pública de la familia. Así, entre la herencia y la rebeldía, se gestó un drama familiar, silencioso pero poderoso. Uno que con el tiempo saldría a la luz, no solo en canciones, sino en cada escándalo, cada titular y cada palabra no dicha entre padre e hijo. Aquí comenzó todo. Mientras su carrera despegaba como un cohete, Alejandro Fernández no solo conquistaba escenarios, también los titulares. No pasaba mucho tiempo entre cada rumor, que si romances con mujeres 20 años menores, que si relaciones secretas con hombres, que si fiestas interminables, escándalos de borrachera, accidentes misteriosos. Algunos lo veían como una estrella en pleno apogeo, otros como un rebelde sin causa que tiraba por la borda el legado familiar. Su estilo, su forma de vestir, su actitud, todo desentonaba con la figura masculina tradicional que representaba a su padre. Camisas floreadas, pantalones entallados, gestos cariñosos en público y una postura cada vez más relajada frente a lo que otros consideraban demasiado. Los rumores comenzaron a tomar fuerza, alimentados por la prensa de espectáculos, por redes sociales y por cada gesto que rompía el molde. Algunos afirmaban que Vicente Fernández llegó a advertirle que, si no cambiaba, sería desheredado. Pero Alejandro no se escondió. Al contrario, parecía desafiar las normas cada vez con más decisión. Comenzó a mostrarse sin filtros,
riéndose de los escándalos, abrazando la ambigüedad, coqueteando con la controversia. Dejó claro que no le interesaba vivir según las expectativas de nadie, ni siquiera las de su padre. En ese proceso, muchos vieron rebeldía, pero lo que realmente estaba ocurriendo era una transformación. Alejandro Fernández estaba dejando de ser el hijo del ídolo para convertirse en un ídolo por derecho propio, y lo hacía a su manera, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin frenos. Lo que comenzó como un conflicto familiar, pronto se convirtió en una telenovela nacional. Alejandro Fernández se convirtió en un imán de controversias. Cada paso que daba parecía acompañado por un escándalo. Uno de los momentos más comentados ocurrió en 2015, cuando su camioneta apareció destrozada tras un accidente. Al principio negó haber estado ahí, pero luego tuvo que admitirlo. Afirmó que no quiso preocupar a su familia, pero el silencio solo alimentó la duda. No pasó mucho hasta que volvió a las portadas, vomitando en pleno escenario, cancelando presentaciones por accidentes domésticos e incluso protagonizando un momento surrealista durante un vuelo comercial, cuando comenzó a mostrar imágenes de un accidente aéreo a los pasajeros, visiblemente alterado. El capitán tuvo que intervenir, y no fueron solo incidentes públicos. Fotos virales lo mostraban en situaciones comprometedoras, entre hombres, sin camisa, en estados que muchos interpretaron como algo más que una fiesta. Las redes no tardaban en explotar, y cada imagen alimentaba el eterno rumor sobre su orientación sexual. A cada polémica, Alejandro respondía con humor o silencio, pero el daño mediático ya estaba hecho, y si algo quedaba claro, es que en la vida del potrillo, cada error, cada fiesta, cada caída, se convertía en combustible para un nuevo escándalo, pero lejos de hundirlo, lo mantenían en el centro de la conversación. Después de años navegando entre rumores y especulaciones, algo en Alejandro cambió. Tal vez fue la madurez, la pérdida de su padre, o simplemente el cansancio de ser un personaje más que una persona. Lo cierto es que, en lugar de seguir esquivando preguntas, un día decidió enfrentarlas, sin rodeos. Fue durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde soltó una de sus frases más memorables. Yo me mantengo firme y no le tengo miedo a lo que se ha dicho, ni a lo que se dirá sobre mí. Directo, con la mirada en alto, sin temblar. No negó ni confirmó nada, pero dejó claro que su vida, sus decisiones y su verdad no necesitaban ser validadas por nadie. Habló de su padre, del último momento juntos, de cómo lo acompañó hasta su último suspiro. Compartió la paz que sintió al verlo partir sin dolor. Fue ahí cuando el público vio algo que rara vez había mostrado: vulnerabilidad. Y entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El escándalo dejó paso al respeto. La burla se transformó en empatía. Alejandro ya no era el rebelde del sombrero roto. Era el hombre que sobrevivió a los focos, al juicio público y a la sombra de una leyenda. Con una sola entrevista, rompió el silencio. Pero más que eso, rompió con el personaje que todos creían conocer. Porque detrás del potrillo hay un hombre real, y ese hombre por fin decidió hablar. La muerte de Vicente Fernández marcó un antes y un después en la vida de Alejandro. El adiós al ídolo, al padre, al guía. Fue también el inicio de una nueva etapa para el potrillo. Con la voz entrecortada y el corazón expuesto, confesó que fue el único que estuvo al lado de su padre en sus últimos suspiros. Se fue en paz. Yo lo vi, dijo. Palabras simples, pero cargadas de un peso inmenso. Un cierre íntimo a una relación que durante años fue tan intensa como complicada. Desde entonces, cada 12 de diciembre, Alejandro participa en el homenaje que su madre organiza en el rancho Los Tres Potrillos. Una tradición que, más allá del espectáculo, representa unión, legado, familia. En cada presentación, Alejandro asegura sentir a su padre con él, no como una sombra, sino como una presencia que lo impulsa, lo guía, lo recuerda de dónde viene y hacia dónde debe de ir. El conflicto, las diferencias, las heridas del pasado, no desaparecen, pero se transforman. Hoy Alejandro honra a Vicente no imitando su figura, sino reafirmando su propia identidad, porque el mayor legado que un padre puede dejar a un hijo no es una imagen que seguir, es la libertad de construir la suya propia,
Y Alejandro lo ha hecho, a su manera, a su ritmo, con caídas, con aplausos, con escándalos, pero siempre de pie, porque cuando se trata del potrillo, la historia nunca termina. Alejandro Fernández no es solo una voz, es una historia viva de lucha, amor, contradicciones y resiliencia. A sus 54 años, no busca aprobación, busca la verdad, y al compartirla, nos recuerda que incluso detrás de una leyenda, hay un ser humano. Si esta historia te hizo ver al potrillo con otros ojos, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te sorprendió su verdad? Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque en este canal, las historias no se cuentan, se sienten. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.